Que el Señor le bendiga a cada uno en esta mañana, esta preciosa mañana. Estoy muy alegre de estar con ustedes. Como siempre, es un gran privilegio para mí compartir la palabra del Señor con ustedes y luego también poder saludarles y compartir con ustedes al final, ¿no? En el café. Amén. Antes de comenzar, solo quiero releer el versículo 13 y 14. Después vamos a orar y entrar al mensaje de esta mañana, al sermón de esta mañana. Amén. Lee la palabra del Señor de esta forma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos gracias por este privilegio que nos concede de poder estar en este lugar en esta mañana, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Sin tu presencia, Señor, realmente somos nada, Señor. Te damos gracias también por la salvación de nuestras almas, por el perdón de nuestros pecados y por el sacrificio perfecto de tu Hijo amado en la cruz del Calvario, Señor, y por eso te damos infinitas gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Señor, gracias por la oportunidad que nos concede de poder escuchar tu palabra, Señor, y la oportunidad que me da de poderla explicar y exponer en esta mañana, Señor. Usa mi vida como un instrumento, abre nuestros oídos para poderla escuchar, Señor, y danos la virtud para ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Jesús te lo imploramos y todos decimos amén y amén. Se pueden sentar. Pues esta mañana quiero hablar con ustedes bajo el título Una educación moral. Una educación moral. Eso es el título de esta mañana, con permiso. Una educación moral. Y no sé, ¿verdad? Si usted ha escuchado, ¿verdad? Aquellos que enseñan con respecto a lo que es la salud, enseñan la idea o el principio de sustituir una cosa por otra. Y yo comencé a revisar esta idea, ¿verdad? Los profesionales en lo que es la dieta y la salud personal hacen ciertas recomendaciones. Y estas son algunas que yo me encontré. Use salsa de manzana en vez de aceite cuando vas a hornear. Estas son algunas cosas que yo encontré, ¿no? Las voy a compartir con ustedes y luego miraremos cómo esto tiene que ver, nos va a dar una plataforma para considerar algunas cosas que Pablo dice en este capítulo que vamos a considerar hoy. Use arroz integral en vez de arroz blanco. Use solo la parte blanca de los huevos en vez del huevo entero. Coma pasta multigrano en vez de pasta blanco. Coma queso que sea bajo en grasa en vez de queso con grasa. Use yogurt libre de grasa en vez de sour cream. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay consejos que dan las personas que ayudan a otros en cuanto a la salud, y la idea es sustituir una cosa por otra, cambiar nuestros hábitos, sustituir otra cosa por otra. También pudiéramos sugerir otras cosas. Use las gradas en vez del ascensor. No sé si alguien le ha dicho eso, ¿verdad? Use las gradas, eso es mejor para su salud en vez de tomar. Usted quema más calorías subiendo las gradas que imprimiendo un botón. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿no? Use canela en vez de azúcar en su café. Tome té verde en vez de té negro. Ese es interesante para mí porque dicen que el que toma 3 tazas de té verde al día puede prolongar su vida hasta 4 años, mi hermano. Y yo tomo té verde todos los días y casi llego a las 3 tazas. Pero es sustituir una cosa con otra, ¿no? Estacione el coche o el carro más lejos a propósito para que tengas que caminar más.
Yo no sé qué clase de persona es usted cuando usted va a la tienda, si quiere estacionarse justamente al frente de la puerta. Óigame, mi hermano, el consejo es estaciónese de lejos a propósito para que puedas caminar más. Sustituya una cosa por la otra y al hacerlo será más saludable para usted. Otras ideas, ¿no? Cosas, por ejemplo, consuma más frutas y vegetales, camina más, sea físicamente más activo. Si hay una actividad sedentaria que puedes combinar con actividad física, hágala. Por ejemplo, usar audiolibros y caminar a la misma vez. Eso es algo que yo hago, ¿verdad? Si leo un libro es una actividad sedentaria, no estoy quemando calorías, pero si me pongo los audífonos y uso audiolibro y camino, estoy haciendo dos cosas a la vez. Escuchar la noticia y hacer ejercicio a la misma vez. Busque unir actividades cuando se le haga posible y así sucesivamente, mi hermano. Estos son algunos consejos, ¿no?, que uno puede encontrar que tienen que ver con la salud personal, para el mejoramiento de la salud personal y se trata de la sustitución de una cosa con la otra, mi hermano. Y no estaría mal decir también, aunque estamos predicando de la palabra del Señor, es que somos seres integrales, ¿verdad? Pensamos mejor cuando hacemos ejercicio, la mente funciona mejor emocionalmente, nos sentimos mejores cuando hacemos ejercicio. Así que somos seres integrales, una cosa tiene que ver con la otra. Y creo que esos consejos son buenos consejos y hay muchos más que podemos encontrar, y ese principio de sustituir una cosa por otra posiblemente nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana y en cuanto a la salud personal. Sin embargo, cuando nosotros miramos este pasaje bíblico en el día de hoy, nosotros vamos a encontrar que en varias ocasiones también el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfesos: sustituyan estas actitudes por estas actitudes. Sustituyan estas conductas por estas conductas. Y esto parece ser un principio que el apóstol Pablo menciona en más de una ocasión en este capítulo que nosotros estamos considerando en el día de hoy, mi hermano. Y creo que es un principio que nosotros debemos de considerar y meditar en él, mi hermano, para que nuestra vida refleje más la imagen del Señor Jesucristo, mi hermano. Y eso lo vamos a mirar mientras entramos al texto bíblico. Y una de las cosas que Pablo le dice a esta iglesia de Éfeso es que imiten a Dios. Si ustedes miran el versículo 1 en este capítulo 5 de Efesios, él dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y sigue diciendo el versículo 2: y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma, mi hermano. Así que Pablo le exhorta a esta iglesia de Éfeso que imiten a Dios, mi hermano. Y es un poco difícil conocer a ciencia cierta lo que Pablo está pensando, mi hermano, pero es interesante que Pablo utiliza esas dos palabras, hijitos amados. Y en griego, la palabra que Pablo utiliza allí para hijos es teknon, que quiere decir un niñito pequeño. Teknon, un niño que está creciendo, mi hermano. Esa es la palabra. Hay otras palabras para hijo en griego, koine, que no es esa palabra, pero aquí Pablo está usando la palabra teknon y se refiere a un niño que va en crecimiento y en desarrollo, mi hermano. Y qué interesante, ¿verdad? Pablo dice: imiten a Dios como hijitos amados. ¿Y cuántos saben? Posiblemente la idea, yo no puedo decir esto a ciencia cierta, pero a mí se me ocurre la idea que posiblemente, y repito, no lo puedo decir a ciencia cierta, pero posiblemente Pablo está pensando en su mente: caramba, a veces los niños imitan a los padres. ¿Cuántos por lo menos pueden estar conmigo en eso? ¿Verdad que los niños desarrollan el carácter de sus padres, se conducen como sus padres, hablan como sus padres y a veces hasta caminan como sus padres, mis hermanos?
Y usted ve la esposa diciendo, ese niño salió a ti y no a mí. Usted sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ese niño tiene tu carácter. Especialmente cuando el niño desobedece. Vamos a dejar esa parte ahí. Cuando el niño se porta mal, salió al padre. Cuando se porta bien, ay, salió a mí. Vamos a dejarlo ahí. Pero creo que es una realidad de la vida, mi hermano, que los niños sí imitan a los padres, y posiblemente Pablo está empujando esa idea, posiblemente él está promoviendo esa idea, él está diciendo, imiten a Dios como hijos amados, mis hermanos. Y Pablo luego comienza a usar la ilustración de nuestro Señor Jesucristo, y él dice, andar en amor. El versículo 2, como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pablo utiliza el ejemplo del Señor Jesucristo y habla de cómo nuestro Señor Jesucristo anduvo en amor y cómo Él se ofrece como una ofrenda. Ahí la palabra ofrenda es interesante porque esa palabra se refiere a un presente, mi hermano. En las Navidades nos intercambiamos presentes, regalos. En su día de cumpleaños me imagino que usted recibe un regalo. Si le pregunto a ustedes si en algún momento dado de su vida usted ha recibido un regalo, sin duda usted va a decir que sí. Y Pablo está diciendo aquí que Cristo se ofreció como un regalo, mi hermano, a Dios. Se ofreció como un sacrificio a Dios, ¿verdad? Como sacrificio en el sentido de que Él puso su voluntad en segundo lugar para hacer la voluntad del Padre, mi hermano. Eso es la noción que nosotros podemos captar aquí. Sin embargo, también dice que Cristo fue una aroma fragante delante del Padre, mi hermano. El Señor Jesucristo fue aroma fragante, mi hermano. Y yo creo que aunque nosotros nunca vamos a sustituir a la persona de Jesucristo, nosotros nunca vamos a tomar su lugar, sino que Él tomó nuestro lugar como sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. El castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Él. A Él sea la gloria, la honra por todos los siglos, porque Él es el único que pudo redimirnos, mis hermanos. Él es el único que pudo redimir al hombre caído. A los descendientes de Adán solamente hay un redentor y se llama Jesucristo, mi hermano. Él es el único que nos redimió en la cruz del Calvario. Nunca le podemos imitar, o mejor dicho, tomar su lugar, mi hermano. Sin embargo, yo creo que nosotros podemos sacar una aplicación de aquí. Algunas verdades que nosotros podemos esgrimir de aquí, sacar de acá, mi hermano. Y es que cuando nosotros comenzamos, mis hermanos, a imitar a Dios, a imitar a Dios, y eso lo podemos explicar en un momento, pero cuando nosotros comenzamos a imitar a Dios, nuestra vida también se convierte en un presente para Dios, mis hermanos. Nuestra vida también, cuando comenzamos a imitar a Dios, cuando vivimos con las intenciones de imitar a Dios, nuestra vida también se convierte en un olor fragante delante del Señor, mi hermano. Nuestra vida comienza a agradar a Dios, comenzamos a vivir de una manera aceptable delante del Señor, mi hermano. Comenzamos a vivir de una manera donde recibimos la aprobación de Dios, mi hermano. Es como que, óigame, mi hermano, yo no sé si usted en algún momento dado ha querido alcanzar la aprobación de una persona. Con permiso. Y qué bien uno se siente, mi hermano, cuando alguien le da esa palmadita en la espalda y le dice, oye, usted hizo un buen trabajo hoy, ¿sabe? Yo no sé, mi hermano, pero eso nos hace sentir bien, nos hace sentir alegres. Por fin mi papá dijo que yo hice algo bueno. Por fin mi mamá habló bien de mí, que yo hice algo bien, que me vestí bien, que hice las cosas bien, mi hermano. Y uno se siente bien cuando recibe la aprobación de otra persona. Aquí Pablo, yo creo que si nosotros unimos esos dos textos, mis hermanos, si nosotros imitamos a Dios,
nuestra vida también se convierte en un presente a Dios y nuestra vida es como un olor fragante delante de Dios, agradable y aceptable delante del Señor, mi hermano. Ahora el apóstol Pablo, mi hermano, comienza a darle duro. Él comienza a asaltar conductas que no deben de existir en la iglesia de Éfeso, mi hermano. Y él le da duro, él le da fuerte, él ataca estas conductas, él ataca estas actitudes, mis hermanos, de una manera fuerte. Y él le advierte a la iglesia de Éfesos que no hagan espacio entre ellos para estas cosas. Y voy a leer lo que Pablo les escribe en el versículo 3. Él le dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a los santos, mis hermanos. Y si uno desmenuza esto un poco más, mi hermano, para ver lo que Pablo le está diciendo a ellos, Pablo refuta la inmoralidad sexual, refuta la impureza, refuta la avaricia, mi hermano. Estas conductas y estas actitudes, el apóstol Pablo está atacando fuertemente estas actitudes y conductas y les advierte a la iglesia de Éfeso. Nada de esto debe de tener espacio entre ustedes. No debe de haber lugar para estas conductas y estas prácticas entre ustedes, mis hermanos. Y si nosotros desmenuzamos aún más, mi hermano, porque Pablo en otras versiones de la Biblia, esta versión, la Biblia de las Américas solamente utiliza la palabra inmoralidad, pero creo que la Reina Valera es más exacta, mi hermano, como que es más exacta en el punto y en lo que Pablo está expresando, y dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Pablo usa la palabra fornicación, mi hermano. Y esto, mi hermano, cuando uno lo analiza, Pablo está hablando duro aquí, mi hermano. Está hablando duro acá, está hablando de una manera confrontacional, mi hermano. Y esa palabra fornicación es la palabra porneia, mi hermano, en el griego. ¿De dónde se saca la palabra pornografía? Eso es lo que Pablo le está diciendo a esta gente. No debe de haber ningún espacio para eso. Eso son cosas indecorosas. Y es una palabra amplia, mi hermano, bastante amplia. Es una sombrilla enorme que se abre. Y hay un montón de tipos de conductas que caben debajo de esa sombrilla, mi hermano, que son indecorosas, desagradables, que no deben de estar presentes dentro del cuerpo de Cristo, mi hermano. Y esa palabra cubre, y lo voy a leer rápido, ¿verdad? Voy a ser bíblico, tengo que ser bíblico, quiero expresar el pensamiento estoy buscando el arroyo de pensamiento del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que él está diciendo a esa iglesia de Éfeso? Que no puede haber fornicación entre ustedes. Y eso incluye tantas cosas indecorosas, pero incluye lo que es el adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo, hasta sexo. Perdonen, mi hermano, hasta yo sonrojo acá por lo indecoroso que son estas cosas, aún el sexo con animales, mis hermanos. Pablo le está diciendo, nada de esto debe de estar entre ustedes. El incesto, la prostitución, incluso, y aquí es a donde es un poco controversial, puede incluir relaciones sexuales con un hombre o una mujer divorciada, especialmente cuando ese divorcio es infundado, mi hermano. Ahora sé que van a haber muchas preguntas, parece que en el café. Y tal vez consejería, no sé. Pero Pablo está diciendo, eso no debe de estar entre ustedes. También se refiere a la idolatría en un sentido espiritual. Uno puede fornicar espiritualmente también, es lo que está implicando Pablo, porque esta palabra es una sombrilla enorme y Pablo está diciendo, oiga, estas cosas no deben de estar entre ustedes. Habla de la impureza. Él dice que la impureza, aquello que es sucio, aquello que es obsceno,
Aquello que es indecoroso no debe de estar entre ustedes, Éfeso. Él habla en contra de la lujuria, el lujo excesivo que se presta para el libertinaje. Él habla en contra de los motivos impuros. Él habla, mi hermano, en contra de la avaricia, el deseo de querer más. Esas tres cosas, Él las menciona allí, mi hermano. Inmoralidad, impureza, avaricia, el deseo de querer más, hasta el nivel de atreverse a practicar el fraude y extorsionar a los demás. Pablo está diciendo, estas cosas no deben de estar entre ustedes, querida iglesia de Éfeso. Y Pablo sigue hablando, mi hermano, porque el título de este sermón en el día de hoy es una educación moral, mi hermano, una educación moral. Y si usted, mientras nosotros vayamos mirando más de lo que Pablo le está diciendo a estos cristianos de Éfeso, a estos creyentes de Éfeso, nos daríamos cuenta que caramba, Pablo lo que está tratando de hacer aquí es darle una educación moral a esta iglesia. Y si seguimos por acá, mirando las cosas que Pablo sigue explicando, cosas que no deben de tener presencia entre los efesios, el versículo 4, él dice, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. El apóstol Pablo, él está enfatizando, repito, esas cosas vergonzosas, obscenas, sucias, no deben de estar entre ustedes, Éfeso. Tampoco debe haber espacio, Pablo aquí la palabra es necedades. Yo sé que hay otra palabra aún más fuerte que se puede usar, pero yo no la voy a usar. ¿Okay? Imagínense solamente, Pablo dice, no hay espacio para esas necedades, la bufonada. En otras palabras, tomar cosas que uno debe de tomarlas con seriedad y hacer bromas de ellas. El apóstol Pablo está diciéndole a los efesios, no hagan espacio para esas cosas. Él no aprueba, óigame mi hermano, él no aprueba la astucia para hablar malo. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando, mi hermano? La astucia para hablar malo. Yo no sé si usted ha conocido personas de esa índole. Óigame, tienen una astucia para lo malo. Tienen una astucia para hablar mal, mi hermano. El apóstol Pablo está diciendo, eso no debe de estar entre ustedes, iglesia de Éfeso. Aquellas cosas que son serias, no hacer chistes de ellas. Hablar de una forma irreverente o bromas que no caben. Estamos mirando aquí que Pablo está dando una educación moral a los creyentes de Éfeso, mi hermano. Él está hablando de actitudes y conductas que no deben de estar entre ellos. Y esto es interesante, yo me puse a analizar y a estudiar un poco de la iglesia de Éfeso, mi hermano, y estos eran creyentes jóvenes, mis hermanos. Cuando digo jóvenes, no necesariamente en edad, pero es posible, mi hermano, que estos creyentes, muchos de ellos, apenas llevaban convertidos al Señor Jesucristo 4 años, muchos de ellos. 7 años como máximo, mi hermano. Cuando uno mira el tiempo y los años que Pablo estuvo en Éfeso y el tiempo en que Pablo escribe esta carta de Éfeso, mi hermano, es un espacio de entre 4 a 7 años, indicando que estos eran creyentes que no llevaban muchos años en el Evangelio, mi hermano. Y creo, mi hermano, que eso aún nos da más razón para entender por qué Pablo está enfatizando en lo que creo que observamos aquí, que es una educación moral para estos cristianos de Éfeso, mi hermano. Y mi hermano, creo que es necesario la educación moral. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero creo que la educación moral es necesaria. Y aquí también, mi hermano, solamente quiero hacer énfasis en la segunda parte del versículo 4, que dice, en vez de estas cosas, el principio de la sustitución, sustituyan una cosa por la otra, sustituyan unas conductas
y unas actitudes por esto, por la gratitud. Mira la palabra, él dice, sino más bien acciones de gracias. Esas cosas no deben estar, pero esto sí debe de estar, acciones, actitud de gratitud delante de Dios, mi hermano. Sustituyamos una cosa por la otra, es lo que Pablo está diciendo y comunicando a esta iglesia de Éfeso, mi hermano. Y en este segundo punto, el primero era imitar a Dios. Sean imitadores de Dios. Cuando imitan a Dios, se convierte su vida en un presente, un regalo a Dios. Cuando imitas a Dios, su vida se convierte en una fragancia, un olor fragante, agradable, aceptable delante del Señor. Jesucristo es nuestro modelo. Y Pablo en este segundo punto, mi hermano, que enfatizaremos en este día, en esta mañana, es andemos en luz. Así que repito, mi hermano, es obvio que Pablo está dando una educación moral a estos cristianos, mis hermanos. Sin duda vivían en una cultura donde se practicaba estas cosas. Sin duda estas actitudes, ellos andaban en estas actitudes y en estas conductas antes de conocer a Cristo. Sin duda, mis hermanos, si eran como nosotros, todavía luchaban con esas conductas y con esas actitudes en sus vidas, mis hermanos. Y el apóstol Pablo está dando énfasis, mis hermanos, en una educación moral. Pero también les anima, no solamente imiten a Dios y anden en amor como Cristo anduvo en amor, sino que anden en luz. Y en el versículo 5 dice lo siguiente: porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, óigame, qué advertencia está dando el apóstol Pablo acá, mi hermano. Una seria advertencia. Él está diciendo, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral. Usted conoce la amplitud de esa palabra, lo grande que es esa sombrilla y todo lo que puede caber dentro de ella. Ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué advertencia le está dando Pablo a los efesios, mis hermanos? Es increíble que cuando uno mira el capítulo 1 de Efesios, Pablo habla de la grandeza de la herencia que recibe la iglesia de Jesucristo, mi hermano. Si usted mira el versículo 11 del capítulo 1 de Efesios, mis hermanos, usted puede observar la manera en que Pablo habla de esta inmensa, esta increíble, esta maravillosa herencia que hemos recibido en el Señor Jesucristo. Él dice también, hemos obtenido herencia habiendo sido predestinado. En el versículo 14 del capítulo 1, él dice que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Pablo está hablando de la herencia. Y en el versículo 18, mi hermano, del capítulo 1, mi hermano dice lo siguiente. El apóstol Pablo habla de la gran herencia, de la gran riqueza. Mi oración es, dice Pablo, que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, encendidos, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. Y Pablo introduce esta carta a los efesios, recordándoles a los efesios de la inmensa, de la indescriptible herencia que han recibido en Cristo. Y en el capítulo 5 le da advertencia que los que practican tales cosas no tienen herencia, pierden su herencia. No tienen posesión, mi hermano. El apóstol Pablo está hablando aquí. Creo, mi hermano, que no estaríamos incorrectos en mirar esos textos como advertencia, mi hermano. No sé si usted ha ido manejando en el auto, en la calle, y ve esas luces intermitentes, blanco y negro, a veces ponen allí barandillas de ese color, son advertencias de que hay peligro, mi hermano. El apóstol Pablo le está diciendo a ellos acá en el versículo 5 que los que practican estas cosas no tienen herencia. Dice, no tienen herencia. O sea, que ninguno
que practique estas cosas tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Son las palabras de Pablo a la iglesia de Éfeso, mi hermano. Luego sigue el apóstol Pablo diciendo, porque este asunto de la herencia no tienen patrimonio, no tienen posesión, no tienen propiedad, no tienen parte de las bendiciones eternas de Dios, dice el apóstol Pablo acá en este texto, mi hermano. Repito, es una advertencia. Pablo les da aún más advertencia en el versículo 6. Y les dice que nadie os engañe con palabras vacías, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de obstinación, mi hermano. Que nadie os engañe con estas palabras vanas. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y Pablo hace un contraste, mi hermano. Al inicio, en este capítulo, versículo 1, dice, como hijitos amados, imiten a Dios. Sin embargo, ahora Pablo mira la otra cara de la moneda y hace referencia a los hijos de desobediencia. Los consejos de Pablo siguen. Con permiso, mi hermano. Los consejos de Pablo continúan, mi hermano. En el versículo 7, por tanto, no seas partícipes con ellos. En otras palabras, ellos allá, nosotros acá. Hijos de desobediencia allá, hijos de obstinación allá, hijos que provocan la ira de Dios, pero no nos asociemos con ellos, no seamos copartícipes con ellos, nosotros abstengámonos de estas cosas, dice el versículo 7, por tanto no seáis partícipes con ellos. Mis hermanos, el apóstol Pablo, el énfasis, la enseñanza acá es que ellos anden en luz, andad en luz, andad en luz, iglesia de Éfeso. El versículo 8 lo declara más explícitamente. Pablo le dice a los efesios, porque antes eran tinieblas, antes pertenecían a la oscuridad, antes no tenían una educación moral, antes tenían ignorancia moral, pero ahora sois, la palabra es fotu, luz en el Señor. Andad como hijos de luz, mi hermano. Es la advertencia de Pablo a los efesios. Andad como imitadores de Dios. Andad como hijos de la luz, mi hermano. Esa es la advertencia del apóstol Pablo a esta iglesia de Éfeso, mi hermano. Él habla de lo que es el fruto de andar en luz. Él dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Luego les dice en el versículo 10, examinando qué es lo que agrada al Señor. Creo, mi hermano, que puedo usar esta ilustración. Yo no sé a quién le gusta la jardinería acá, mi hermano. ¿Quién le gusta sembrar plantas y qué sé yo, y frutas? Mi esposa le encanta eso, mi hermano. Nosotros teníamos una casa por allá al este de la isla y esa mujer donde quiera quería poner un jardín, hermano. Pero el problema era que yo tenía que sembrar los árboles. El problema era que yo tenía que sembrar las plantas. Y yo tenía que mover ese árbol de allá porque ya ese árbol no se ve bien allá, se ve mejor acá. Y esas plantas hay que moverlas para allá. Óigame, mi hermano. Yo creo que yo aprendí de jardinería. Pero el punto y la ilustración es que cuando ponemos las plantas para que esté más expuesta a los rayos del sol, especialmente esa especie de planta que florece más y da fruto cuando está los rayos del sol cayendo sobre de ella, el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 9, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad. Óigame, mi hermano, esto es un texto importante. Memorícese este texto, que esto quede grabado en su mente, mi hermano,
porque estos son los atributos que la iglesia de Éfeso, Pablo quería ver en ellos. Y creo, mi hermano, que estos son los atributos que el Señor quiere ver en nosotros también, mi hermano. En vez de esas otras cosas, estas son las cosas: bondad, justicia, verdad. Luego Pablo dice, examinadlo todo. Examinadlo todo. Dice, examinando qué es lo que agrada al Señor. En otras palabras, considerando aquello que trae la aprobación de Dios. Y creo que podemos dejar este punto diciendo lo siguiente, mi hermano, que cuando andamos en luz, estamos viviendo de una manera en que estamos pensando en aquellas cosas que tienen la aprobación de Dios. Que solamente queremos hacer esas cosas, queremos involucrar nuestras vidas en aquellas cosas de las cuales Dios estaría de acuerdo, mi hermano. Y eso es lo que es andar en luz, creo, mi hermano. Creo que ese es el consejo que podemos poner en nuestro corazón, en el bolsillo de nuestro corazón en el día de hoy. Andar en luz es vivir de manera en que mi vida esté involucrada en lo que Dios aprueba y no en lo que Dios desaprueba, mi hermano. Repetimos, educación moral es el título de este sermón. Algo muy necesario en nuestros días, mis hermanos. Creo, no tengo que decírselo a ustedes, pero yo creo que nuestra sociedad carece de una educación moral, hermano. El gobierno invirtiendo dinero en la educación, porque tenemos que competir con las otras naciones. Estamos en el rango número 26 en comparación a la China y otros países que están mucho más acelerados con nosotros en el mundo de la educación, mi hermano. Sin embargo, también se necesita una educación moral. Por fin, Pablo, la advertencia que él le da a estos cristianos de Éfeso es que anden en sabiduría. Anden en sabiduría. Mira lo que dice el versículo 11. No participen en las obras estériles. ¿Sabe lo que es una obra estéril? Es algo que no da fruto. Es algo que no tiene beneficio. Es algo que no edifica. Es algo que no ayuda. Es algo que no añade a tu vida. Es algo que no te hace una persona más reflejante de la persona de Jesucristo. No participéis en estas obras estériles de las tinieblas, de las oscuridades, sino más bien, mira lo que dice Pablo, ¿se acuerda? Sustituir una cosa por otra. Sustituyamos aquello por una actitud de gratitud. En vez de participar en esas cosas, dice Pablo, desenmascáralas. Óigame, mi hermano, y yo creo que esa idea de desenmascarar, yo no sé por qué yo siempre pienso en mi madre, mi hermano, porque esa mujer desenmascaraba. Uno venía con un cuento, ella desenmascaraba ese cuento. No me venga con cuentos. Y ya yo le dije que era zurda. Y uno esperaba que te diera con la derecha, pero salía a la izquierda, mi hermano. Desenmascarar. Esto requiere, mi hermano, la educación moral a veces requiere de la confrontación. Requiere cierta... Es casi como ser implacable, pero por una buena razón. Es ser intolerante, pero con correctos motivos, mis hermanos. Es ser intolerante. Le voy a dar un ejemplo, mi hermano. Una vez yo estaba en mi casa, invité a unos jóvenes a mi casa y querían poner una película. Y cuando yo vi el carácter y la naturaleza de esa película, de repente, mi hermano, se me metió lo de mi mamá. Y yo le dije, eso no se va a ver en mi casa. Yo lo siento, pero ese tipo de película no se ve aquí en esta casa. Esto es una casa, yo no estoy diciendo que era la mejor casa, mi hermano. Tampoco estoy diciendo que es la casa más santa. Pero yo me sentí responsable de proteger mi casa. Que eso no entrara a mi casa. Pensaba especialmente en mis hijas que se estaban criando.
En un momento yo tengo que defender a mis hijas, tengo que darle educación moral a mis hijas. Y aquí no es tiempo de recibir ni de estar congraciándome con los jóvenes de la iglesia, sino que es un momento de desenmascarar, mi hermano. Un momento de desenmascarar. Y el apóstol Pablo está diciendo que andemos en sabiduría, mi hermano, porque esas cosas no dan fruto, esas cosas lo que traen es esterilidad en la vida, mi hermano. Usted se convierte en un árbol seco, sustituya una cosa por la otra, desenmascara en vez de participar, porque es vergonzoso, dice Pablo, aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pablo sigue diciendo, pero todas las cosas que se hacen visibles cuando son expuestas a la luz o por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. En otras palabras, mi hermano, si nosotros estamos viviendo correctamente para el Señor, nada que esconder, somos luz. Jesús dice que somos luz en el mundo, mi hermano. Y luego Pablo dice en este versículo 14, y aquí es a donde vamos a descender, mi hermano, y aterrizar, mi hermano. El apóstol Pablo dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes y te levantará de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Dice Pablo a los Efesios, mis hermanos. Dice Pablo a la iglesia de los Efesios, mis hermanos. Y sigue advirtiéndoles que anden en sabiduría. Por tanto, tened cuidado, versículo 15, como andáis, no como insensatos, no como gente que no están pensando, no como personas que no tienen educación moral. Ustedes, iglesia de Éfeso, tienen educación moral. No camine como personas insensatas, sino como sabios. Anden como sabios. Y una de las formas de andar como un sabio es aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo sigue escribiéndole a esta congregación, mi hermano, le sigue diciendo, así pues no seáis necios, escribiéndole a los efesios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Luego Pablo le dice, recordémonos de este principio de sustituir una cosa por otra cosa, mi hermano. Le dice, no os embraguéis con vino. Más preguntas en el café. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Qué interesante que en más de una ocasión el apóstol Pablo está diciendo, enfatizando, enseñando en esta educación moral que le está dando a los efesios. Sustituyan una cosa por la otra, no se embriaguen con el vino, no abusen de lo que es el vino. En vez de embriagarse, llénense del Espíritu Santo. Así, mi hermano, el apóstol Pablo está dando esta enseñanza a esta iglesia de Éfeso, esta educación moral a la iglesia de Éfeso. Estos creyentes jóvenes en el Señor no habían estado en el Señor por muchos años, pero Pablo se preocupa por su vida, por su condición y crecimiento espiritual, mi hermano, que ellos, mi hermano, se muevan más y más hacia lo que es ser un imitador de Dios, que ellos se moviesen más y más hacia lo que es vivir y andar en luz, que ellos se movieran más y más a lo que es vivir en sabiduría. Y vivir en sabiduría, mi hermano, es probar, es como dice Pablo en varias ocasiones, entended cuál es, buscad la voluntad de Dios, entended la voluntad de Dios, llenarse del Espíritu, mi hermano, características de lo que es andar en el Espíritu, mi hermano. Y termino con esto. Pablo en ningún momento estaba llamando a la iglesia de Éfeso a vivir en fanatismo. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Yo no sé si usted conoce el hermano o la hermana no se puede. Yo no sé si usted la conoce. No se puede hacer esto, miren, aquello no se puede hacer tampoco. Y vienen una lista larga de cosas que el cristiano no puede hacer. Ven acá que te voy a dar una educación moral. Ni esto, ni esto. Esta sociedad nos debe de hacer más atrevidos de sustituir una cosa por la otra. Cuando usted comience a identificar cosas en su vida, actitudes, el deseo de experimentar cosas prohibidas y esas cosas, mis hermanos, que son estériles,
es tiempo de sustituir. Es tiempo de agarrar las gradas en vez del ascensor. ¿Cuántos dicen amén? Y con esto terminamos, mi hermano. El único que nos puede, cuando miramos un mensaje como este, y repito, porque ya terminé, repito, mi hermano, el mundo necesita una educación moral. Queda sin duda. Solamente métase un día, no haga eso, pero solamente viva consciente. Usted vive en este mundo, usted ve lo que le rodea, por los medios, por las plataformas, las redes sociales, por distintos lugares. Usted ve, perdona la expresión, la locura de este mundo, mi hermano. Usted ve la ignorancia moral de este mundo. El mundo necesita una educación moral. ¿Y sabe qué, mi hermano? La esperanza no está en el gobierno. La esperanza no está en los partidos políticos. La esperanza tampoco está ni en los padres, mi hermano, que están criando hijos hoy día. Porque hay padres que también no saben ni lo que están haciendo, mi hermano. Lo único que puede dar una verdadera educación a nuestra sociedad es el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo único que puede verdaderamente traer la transformación que nuestra sociedad necesita, es el Evangelio de Jesucristo, mi hermano. Así que vamos a orar, darle gracias al Señor por su palabra en este día. Si hay alguien acá que no conoce a Cristo, pongámonos de pies, mi hermano, y así oramos. Si hay alguien acá que no conoce al Señor Jesucristo, en el día de hoy le animamos a que usted responda al llamado de salvación. El único que nos puede dar victoria se llama Jesucristo. El único, seguramente algunos allá en Éfeso luchaban, y seguramente algunos acá luchan. Mi hermano, yo lucho también, todos luchamos. El único que nos puede dar victoria se llama Jesucristo. Para que tengamos esa educación moral y no solamente tenerla, sino exhibirla en nuestra vida. Amén. Exhibir la transformación en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu maravillosa palabra que nos habla, Señor. Tu palabra nos habla, Señor. Señor, ayúdanos a tener esa educación moral que necesitamos, Señor. A practicar, a huir de esas cosas que no tienen provecho. A huir de esas cosas que son estériles, que no traen productividad, edificación a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a andar en amor, andar en luz, andar en sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor. Si hay alguien acá, Señor, que no te conoce, Señor amado, te imploramos que en el día de hoy, Señor, tú toques su mente, su corazón, su voluntad, que hoy día pueda responder al llamado de la salvación, Señor amado. Incluso, Señor, si te hemos ofendido en alguna área de nuestra vida, Señor, te pedimos perdón, que tú nos perdones, que tu sangre nos limpie de todo pecado, Señor. Tú eres fiel y justo para perdonarnos, y tu sangre, como dice Juan, primera de Juan 1:9, tu sangre nos limpia de todo pecado. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivirla, a atesorarla, que en esta semana, Señor, podamos, Señor, realmente reflejar tu palabra en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.